Hola chicos, ¿qué tal? Muy bien, ya saben mi nombre, Cristian Mendoza, y conmigo estamos desarrollando los cursos de historia. Muy bien chicos, en esta ocasión estamos en el curso de historia del Perú, ¿ya? La clase dirigida para los jovencitos de nivel uno. Y acuérdate, en historia del Perú ya estamos en la videoclase número 6, ya estamos en el número 6. Eso quiere decir que hasta esta clase te viene tu examen. No te olvides, hasta esta clase te viene tu examen. Bien, chicos, acá vamos a hacer el periodo formativo, ¿ya? ¿Se acuerdan que estábamos desarrollando los primeros habitantes del Perú? Elítico, ¿se acuerdan? Cazador-recolector, ¿no? Luego arcaico inferior, ¿no? Domesticador, y luego encontramos el arcaico superior, donde el hombre, acá en el Perú, los primeros colonos, ya empieza a producir sus alimentos. Pero ya cuando el hombre ya produce, tiene conocimiento, es decir, chicos, está formando de cosas las primeras culturas. Y justamente se pase a las primeras culturas en el Perú. ¿Ya? Muy bien. Entonces, chicos, el tema es práctico, se llama el periodo formativo. ¿Por qué se llama formativo? Porque acá es en este periodo donde es la antesala, donde se van a formar las primeras culturas. Y la primera cultura matriz del Perú, Chavín, que pertenece justamente a este periodo, ¿no? Entonces, estamos ingresando ya al nada menos que cuando empiezan a consolidarse, a desarrollarse las culturas altas peruanas, se llaman, ¿no? Ya. Miren, ven, hacia el año 2000 el mundo andino, o sea, el hombre donde vivía en la Cordillera de los Andes, la costa de la zona andina, va a sufrir un sinfín de alteraciones, de cambios de estructuras del poder, ¿no? Mecanismos. Acá, chicos, los sacerdotes empiezan a tener el poder. Vamos a hablar de ellos, ¿no? Y empiezan a manejar el excedente, es decir, lo que yo produzco, pero me excede en producir, pero hay un sobrante, ¿ya? Es decir, ¿qué se hace con ese excedente, con lo que me he sobrepasado en producir, ¿no? ¿Qué hacen las sociedades andinas? ¿Ve? Entonces, chicos, este es el periodo formativo, donde los sacerdotes empiezan a consolidar su poder, donde el hombre empieza a producir ya por demás, y ya puede dedicarse a otras actividades. ¿Ve? Este es el periodo del formativo que va a permitir la fundamentación, consolidación de las altas culturas que luego vamos a desarrollar. ¿Cuáles son las características del formativo? Miren chicos, características del formativo. Uno, el cultivo y la difusión del maíz, ¿correcto? Sobre el origen del maíz hay un debate porque señalan que ya en los mayas, allá en Mesoamérica, ya sembraban el maíz. Pero acuérdate, acá en el mundo andino, la papa y el maíz son los dos productos básicos o fundamentales que hasta el día de hoy perduran. Entonces, chicos, ¿qué es lo que permitió dar a formarse las culturas, a consolidarse, a formarse las nuevas culturas? Nada menos que el cultivo del maíz, ¿no? Difusión del cultivo del maíz serviría para qué? Para tener un mejor control sobre las autoridades, ¿correcto? Y también serviría como culto para el empleo nada menos que del maíz, para la elaboración de bebidas sagradas, como es la chicha de jora. Entonces, miren, acá ya tiene su origen la chicha de jora. ¿Ve? Entonces, el maíz era fundamental porque sería, chicos, como que, como ofrenda a los dioses, era un alimento básico y fundamental. Y se podía obtener brebajes como la chicha. Entonces, cultivar el maíz en ese entonces era sinónimo que ya era un avance para formarse las primeras culturas. Chicos, aparece la cerámica. Por eso Caral no se encuentra acá, porque Caral no tenía cerámica. Pero ya a partir de Chavín y otras, ¿no? Vamos a empezar a ver ya nada menos que la cerámica. Y la cerámica va a ser un indicador de cultural en ese entonces. Y las evidencias de las cerámicas más antiguas encontramos hace 2000 años antes del nacimiento de Cristo. ¿Ve? Como el famoso Tutiscayo en Pucallpa y la Guaira Jirca en Huánuco, las primeras evidencias de cerámica. Y es que la cerámica, chicos, representaba nada menos que era el uso para cuestiones ceremoniales. Los sacerdotes usaban la cerámica
Y en la cerámica empezaron a representar la iconografía de sus dioses. Entonces la cerámica fue una característica también, y justamente eso vamos a encontrar en los Chavín, en Conturhuasi. ¿Ya? Listo. Chicos, esto es muy importante. El desarrollo de la metalurgia y la textilería. Chicos, el hombre ya sabe producir alimentos. El hombre ya sabe sembrar papa, ya sabe sembrar maíz, calabazas, ají. El hombre ya asegura sus alimentos. Pero ¿qué pasa? Ahora el hombre tiene tiempo para dedicarse a otras actividades. Y el hombre empieza a explorar, conoce los metales y sabe que a través del fuego el hombre puede hacer aleación, puede dar forma a los metales. Así que el hombre descubre la metalurgia y también, chicos, la textilería. Miren, ¿ven? Chicos, ¿para qué sirvió la metalurgia? Se utilizó para elaboración de objetos para uso ritual. Por ejemplo, brazaletes, collares, pecheras, aretes. Y el señor que tenía estos objetos daba que tenía mayor estatus. ¿Ve? Eran objetos para ritual que llevaba el sacerdote. Además, permitió una diferenciación de los estratos sociales, claro. El hombre que ostentaba estos objetos representaba poder, conocimiento. ¿Ve? Y miren, y ya en el formativo empezamos a ver, chicos, el uso de la metalurgia. ¿Ve? Y miren, ya empezaron a hacer las primeras técnicas, el martillado, laminado, miren, ¿ve? Obtenían el oro de los lavaderos fluviales, ¿no? Las pepitas de oro. Miren, ¿ve? Ahí está. Ya hay metalurgia. Chicos, textilería. Tala con un telar, ¿correcto? Con el empleo nada menos que de ruecas, de piedra, de madera, ¿no? El empleo de repente de nada menos que de hilos, ¿no? Porque se elabora nada menos, del algodón se obtiene hilos, de los camélidos americanos también se obtiene, ¿eh? Entonces, la textilería, tal y como debe ser. Y el hombre ya empezó a hacer sus primeros mantos, los primeros tejidos. ¿Para quiénes, ah? ¿Ah? ¿De qué? Para los grandes señores, para los sacerdotes, para los oráculos. A ellos, ¿no? Se les hacía las prendas de manera minuciosa y también servía nada menos que de intercambio. ¿Verdad? Listo, muy bien, ahí está, la textilería. ¿Mm? ¿Qué más? Estos chicos para la agricultura, las famosas técnicas hidráulicas, el famoso canal de Cumbemayo, ahí en Cajamarca. Chicos, para que el hombre produzca agricultura, pueda producir alimentos, ¿qué necesita saber? Un calendario astronómico. El hombre ya construye canales de irrigación. ¿Cómo trasladar el agua de la cuenca de los ríos a los campos, a las tierras de cultivo? Y miren, acá está, ¿ve? Vienen en zigzag, este es el famoso Cumbemayo, ahí en Cajamarca. La construcción de canales de riego determinaron el cultivo del maíz a gran escala. Y para poder desarrollar estos canales se requería conocimiento, ingeniería. Y fue muy importante porque para la producción de la papa, del maíz y producir excedentes. ¿Sí? Ya el hombre ya producía por demás y el hombre tenía para hacer ofrendas. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Y controlar los canales de irrigación era toda una proeza en ese entonces. Estamos hablando de 2000 años antes del nacimiento de Cristo de nuestra era. Estos chicos, los famosos estados pristinos. Y cuando digo pristinos, los primeros estados teocráticos. Porque en un lado va a estar la casta militar, pero el que va a controlar va a ser la casta sacerdotal. Los sacerdotes son los que van a vivir, chicos, ¿dónde? En los centros donde se dan ofrendas. Por ejemplo, Chavín de Huántar. Y el sacerdote era el que tenía el conocimiento. El sacerdote ya sabía el calendario astronómico, ya sabía cuándo sembrar, cuándo cosechar. Miraba las estrellas, hacía predicciones. Era el que tenía conocimiento en arquitectura, en ingeniería. Y estos sacerdotes, chicos, eran los que ostentaban el poder y controlaban al pueblo,
a través de los dioses, ellos gobernaban en los dioses. Y miren chicos, esto se llama la famosa concha de Spondylus. Y esta concha de Spondylus era el alimento sagrado de los dioses. Porque en muchas excavaciones de hombres, de sacerdotes con estatuas, se observaba la famosa concha de Spondylus. Era un elemento sagrado, era el alimento de los dioses. Y esto se obtenía únicamente en Guayaquil, en aguas calientes, ¿no? De Guayaquil, no en las aguas de Humboldt, en aguas frías. ¿Se dan cuenta? Y esta concha de Spondylus crecía en determinadas épocas y era señal de siembra o de cosecha. Entonces los dioses, ¿no? Tenían ahí como un instrumento, ¿no? Muy importante para sus predicciones, para el uso, profe, nada menos que de hacer calendarios astronómicos, nada menos que estos sacerdotes manejaban pues famosa concha de Spondylus y tenían esta apariencia, ¿no? Y muchas culturas van a hacer el uso de la famosa concha de Spondylus. ¿Se dan cuenta? Allá, profe. ¿Ve? ¿Y cuáles son las principales evidencias de este formativo, no? Ya chicos, acá está, ¿no? Las que van a dar inicio a Chavín. Miren, ¿ve? Y en Cajamarca, ¿ve? Encontramos a Moxeque, el centro arqueológico de Moxeque y Pampa Llamas. Miren, ¿ve? Ya hicieron arquitectura, hacían templos, ¿ve? Para rendir culto a los dioses. Y estaban los sacerdotes. Y miren, ¿ve? Y había nada menos que iconografía, imágenes, descubierto por el arqueólogo el padre de la arqueología peruana, Julio César Artillo Rojas, donde hay muestras de cerámica, cultivos de qué, profe, de la papa, el maíz, camote, el maní. Estos chicos, los hombres, nada menos que de Sichín, ¿no? Entendido Sichín y Moxeque, ahí en Casma, en Ancash, ¿ve? Todos cercanos a Chavín de Huántar. ¿Ve? Y ahí se han encontrado bloques de piedra, miren, con escultura, ¿ve? Con una iconografía lítica, ¿ve? Y según las investigaciones, mírenme, de cabezas, de seres, mírenme, antropomorfos, zoomorfos, hablan, chicos, del cultivo del maíz. El maíz fue un producto de primera necesidad en ese entonces. Era muy importante el cultivo del maíz. Y estos, ¿no? Seres antropomorfos de Chavín, ¿no? De estas plataformas, ¿no? Piedras rectangulares, ¿no? Se puede ver nada menos que a esos dioses líticos. Listo. Chicos, esto lo han visto. Conturhuasi. De repente, ustedes han visto las famosas monedas de colección. De repente algunos tienen en su moneda de colección. Miren este monolito. Conturhuasi en Cajamarca. ¿Ve? En Cerro Copa, San Pablo, Cajamarca, ¿no? Estudiado por el japonés, ¿no? Yoshi Onuki y también por el arqueólogo peruano Julio César Artillo Rojas. Y alrededor de Conturhuasi se han encontrado plataformas, ¿no? Miren acá, restos líticos, ¿ve? Rodeados de monolitos con seres antropomorfos, miren, ¿ve? Zoomorfos y antropomorfos, ¿ve? También se han hallado tumbas, cerámica, ¿ve? Acá en Conturhuasi, chicos, es donde se encontró la metalurgia en las tumbas, ¿no? Pectorales, orejeras, ¿no? Serpentiformes, sí, tenían apariencia de serpientes encadenadas, alisadas de oro. Esto de acá, ¿no? En Conturhuasi, estos chicos, esto, ¿ve? Serpentinadas, miren, ¿ve? Entrelazadas, ¿ve? Y serpentinadas, ¿no? Eso encontró en Conturhuasi. Pacopampa, Cajamarca, ¿ve? También se han encontrado plataformas, y miren, ¿ve? Se han encontrado monolitos, esculturas líticas, ¿ve? Se empezó a tallar en la piedra, ¿ve? Con imágenes de animales zoomorfos y antropomorfos, de apariencia felínica. Y es que los sacerdotes empezaron así a crear dioses, ¿no? Para generar miedo en la población, dioses terroríficos, controlar a la población y la población de sus ofrendas. Entonces, chicos, ya vemos acá está formándose las culturas. Y justamente cuando se habla de cultura, se habla, dice, ¿no? Oye, el Perú fue capaz
de formar su propia cultura. Es decir, ¿dónde se encuentra el origen de la cultura peruana? Es decir, ¿no? ¿Dónde está el origen de la cerámica, del cultivo del maíz, de la textilería, de la metalurgia, de los canales, ¿no? O sea, ¿el mismo hombre antiguo peruano lo hizo o vino de otra parte esa cultura? ¿Eh? Entonces, chicos, teorías sobre el origen de la cultura peruana, cerámica, textilería, orfebrería, ¿ya? Y tenemos 4 teorías clásicas, pero hay una más que se aumenta. Y miren, ojo chicos, jovencitos, no confundas estas teorías con las teorías del poblamiento americano, las que dan origen al poblamiento de todo el continente americano. Acá estamos hablando teorías del origen de la cultura peruana, no de la cerámica, de la textilería. Y miren, la teoría inmigracionista que señala que el origen de la cultura peruana no se encuentra en el Perú, y también te dan información. Ahí te voy a hacer cada uno de ellos. La teoría autoctonista, arqueólogo peruano, él dice, no, sí, el origen de la cultura peruana sí se encuentra en el Perú, se llama autoctonista. La aloctonista, esto es muy curioso, ¿no? De Federico Kauman, ¿no? Y ahorita vamos a hablar, ya estoy haciendo los datos ya. Y la teoría hologenista, ¿no? De un arqueólogo que tiene indigencia, ¿no? Vamos a hablar. Y hay una, al último hay una más, ¿no? Y vamos a decir, profe, ¿cuál es la más aceptada, no? Comenzamos por la teoría autoctonista, la que plantea, dicen, oye, el origen de la cultura peruana, ¿dónde se encuentra? En el mismo Perú. ¿A quién lo plantea? Charuco, así lo llamaba. ¿Quién? Julio César Tello Rojas, el padre de la arqueología peruana. Tello decía, oye, señores, el origen de la cultura peruana se encuentra en la selva, en la Amazonía. ¿Cómo? Vamos a explicar. En la selva, sí. De la Amazonía de la selva, estos hombres llegaron a la sierra, a Ancash. Y ahí dieron origen a la cultura chavín. Y dice, y la cultura matriz del Perú es chavín, señores. Él sostiene, ¿no? Miren, ¿ve? El origen de la cultura peruana se encuentra en la selva peruana, en una tribu llamada Arawats. Y dice, oye, ¿y por qué crees? Y él dice, fácil. Si uno revisa la iconografía en los mantos, en la cerámica y en las esculturas líticas del Chavín, está el dios principal, el jaguar. Y el jaguar no hay en la sierra, está en la selva. El caimán, las serpientes. Entonces, ¿qué dice? Ya, estos hombres llevaron a Ancash, al templo Chavín de Huántar, y dieron apariencia terrorífica a los dioses, ¿no? Y estos dioses representan animales zoomorfos de la selva. Por eso Julio César Tello sostiene que el origen se encuentra en la selva. ¿Y cuáles son las pruebas? Los monolitos, la escultura, el jaguar, el caimán que representan los chavín. Acá están, miren, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Y él dice, no, chavín viene a ser la cultura matriz, la cultura madre, la que inicia todo el proceso de historia en nuestro país. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Esa es la teoría autoctonista, en el mismo Perú. Contemporáneo a él, miren, contemporáneo a él, es un arqueólogo alemán llamado Max Zulle. Y Max Zulle dice, no, señores, no, el origen de la cultura peruana no se encuentra en el Perú. Dice, no, 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 no. ¿Ah? Él es el pionero, o sea, él llegó también al Perú, ¿no? Tuvo algunos debates, no nada menos que con el mismo Julio César Tello Rojas. Y profe, y según Max Zulle, ¿dónde se encuentra el origen de la cultura peruana? ¿Dónde, profe? Ya estás viendo. Dice, oye, el origen de la cultura peruana, dice, no se desarrolla en el mismo Perú, es algo inmigracionista. ¿Quiénes? Los mesoamericanos. Los mesoamericanos, ¿quiénes son? Los mayas, los olmecas, los chichimetzas, los aztecas. Y ellos dicen, ¿no? Fueron los que trajeron, dice, la cultura, dice, no a la sierra, dice, a la costa peruana. Y estos mesoamericanos dieron origen a las primeras culturas. Chavín, ¿no? Dicen, no, Chavín no, ¿no? Primero fueron las culturas de la costa. Dicen, lo llamó Proto-Chimú y lo llamó Proto-Nazca, ¿no? Dijo, ¿no? Ellos desde Mesoamérica han traído, dicen, ¿no? Oye, señor, ¿y en qué se fundamenta usted eso? Dice, no, sencillo. Dice, no, es que, ¿no? Uno, dice, las culturas de la sierra son más antiguas que de la antigua que Chavín. Ya. ¿Qué más? Señores, un elemento muy importante, la construcción de su arquitectura.
En los mayas aztecas encontramos pirámides escalonadas y lo mismo encontramos en los chimú y en los nazcas. ¿Se dan cuenta? Y entonces, a partir de ello, Max Zule señala la teoría inmigracionista, ¿no? Entonces, la inmigracionista y la autoctonista, ¿no? En un momento estuvieron a inicios del siglo XX, ¿no? Entonces, ¿cuál es la que tuvo mayor respaldo? La de Julio César Tello, ¿no? Como que la de Maxwell le dijeron, no, no hay muchas pruebas, ¿no? Le dijeron al señor Maxwell, ¿no? Luego esto que llama curiosamente la atención, la teoría allochtonista, planteada por un arqueólogo peruano, que pareciese que su apellido no fuese peruano, ¿no? Pero es peruano. Se llama Federico Kaumandoy. Él muy jovencito, a finales de los 90, ¿no? Por los 80, finales de los 80, ¿no? Muy jovencito, Federico Kaumandoy dijo, no, oye, la cultura no se encuentra ni en el Perú ni de los aztecas, ¿ah? Al contrario, dice, ¿no? Hubo una cultura que dio origen, dice, a los mesoamericanos y a los preincas, a Chavín. Dijo, y fue toda una revolución. Dijo, y señor, ¿cómo no? ¿Y dónde sacó eso? Él dijo, no, señores, el origen de la cultura peruana se encuentra en una cultura llamada Valdivia, en el actual Ecuador. Y desde ahí, desde Valdivia, Ecuador, se dio origen a la cultura mesoamericana, maya azteca, y a la cultura andina con Chavín, ¿no? Señor Maxwell, ¿no? ¿Y por qué usted dice que la cultura Valdivia en Ecuador es la que origina? Y él presentó en ese entonces cerámica, restos, presencia de cerámica, dijo, ¿no? Oye, esta cerámica va a ser la que va a difundir la cultura, dice, ¿no? Pero solamente presentó eso, sí, solamente presentó. Y por eso, con el tiempo, esta teoría de aloctonista de Kaumandoy pierde sustento, no cae, ¿no? Y él mismo, ¿no? En una entrevista dijo, no, me adelanté mucho, no se equivocó acerca de esta teoría, ¿no? Se dan cuenta, ¿muy bien? Y bueno, Kaumandoy está vivo hasta el día, es un arqueólogo ya, obviamente ya está una persona avanzada de edad. Y conjuntamente con él, ¿no? También un arqueólogo peruano, uno de los más respetados y eminencias, que se llama el arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras. Y él plantea la teoría hologenista. Hologenista, sí dice. ¿Cómo es la teoría hologenista? Ah, muy bien. La teoría hologenista es acá, dice, ¿no? Así, mírenme. Comunístico. Ah, hologenista. Él dice, no, oye, el origen de la cultura, pero dice, no, ah, muy bien, dice, no. Miren, para Luis Guillermo Lumbreras, hasta el día de hoy vigente, está vivo, ¿no? También una persona ya de edad, ¿no? Dicen, oye, el origen de la cultura peruana fueron por factores tanto externos y también internos. Él dice, no, señores, es por ambos, ¿ah? No solamente por externos, sino también por internos, ambos. Pues se llama hologenista, ¿ve? Ah, ambos, ¿no? Se van a dar un sincretismo y estos dos se van a dar origen a la cultura peruana. ¿Y cómo así, señor Luis Guillermo Lumbreras? Dice, ¿por qué dice no usted? Le habla, señores, muy fácil. ¿Y cuál fue el externo? Dice, no, del exterior de los mesoamericanos trajeron el maíz. El maíz fue un cultivo muy importante. Y el maíz ya se cultivaba en los mayas. ¿Y cuál es el factor interno? Nuestra geografía accidentada que hace que el hombre tenga que adaptarse a este medio. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Entonces, según Lumbreras, el origen de esta cultura tiene raíces internas y externas, ¿no? Por el uso del maíz. Y para él, ¿no? Para él, la cultura, dicen, la primera cultura obviamente es hecha bien, pero dice, la que mejor representa todo esto para Lumbreras es nada menos que Huari, dice, ¿no? El primer imperio del Perú, ¿no? Para él, Huari es el primer imperio del Perú. Ahí está. Esas cuatro teorías, miren, acá está, ¿ven? ¿Ve? Inmigracionista. Maxule, Tello, Kaumandoy y Lumbreras. Pero ¿qué te dije? Existe una más que ingresaron, ¿no? Pero esta refuerza la teoría autoctonista de Julio César Tello Rojas. ¿Y de quién estamos hablando? Se llama la teoría amazónica. Es su propio nombre, dijo todo, ¿no? De Donald Latrap. Y Donald Latrap es un arqueólogo, antropólogo,
Y él dice, oye, el origen de la cultura, dice, toda la cultura, tanto maya, azteca, dice, todo se encuentra, dice, en la Amazonía peruana. Ah, en la Amazonía sí. De la Amazonía peruana dieron origen, miren, dice, a Valdivia. Ah, y de Valdivia se dio origen a los mesoamericanos, mayas, aztecas y a los andinos como Chavín. ¿Te das cuenta? Dice, ¿no? Oye, eso tiene que la cultura, dice, en la selva llamada bosque tropical en Colombia, había influido en la cerámica de los Valdivia. Y estos Valdivia dieron origen a los mayas aztecas y a los peruanos, ¿no? A Chavín, ¿se dan cuenta? Así que para él dice, no, oye, señor, ¿y en qué se fundamenta? Dice, no, señores, observe usted, dice, no, la iconografía de los Chavín, de sus dioses, con la iconografía de los dioses de los mayas y aztecas. Existe una similitud, dice, enorme. ¿Eh? Entonces, a partir de esto, Donald plantea que el origen se encuentra, pues, en la selva amazónica, no en Colombia. Pero va a dar esa a Valdivia, ¿no? Y Valdivia da origen nada menos que a los mesoamericanos y a los chavinos, ¿no? Así que él, en otras palabras, combina la teoría de quien de Tello con la de Kaufmann-Doyle. Ya listo. Preguntitas, uy, fácil. Primera pregunta, ¿qué dice? Miren, mito de la creación, representado por las cabezas cortadas de Chavín. Hacen mención a qué cultivo. ¿Cuál fue el cultivo que se difundió, popularizó? El maíz. Ahí está. Miren, arqueólogo peruano considera que la cultura del antiguo Perú es producto, miren, de factores internos y externos. Ya. Hologenista, ¿quién? Luis Guillermo Lumbreras. Acá está. Ahora miren, ¿ve? Para el otro arqueólogo peruano, Kaumandoy, el origen de la cultura, tanto para el Perú y los mesoamericanos, mayas aztecas, ¿dónde se encuentra? En Ecuador. ¿Y qué cultura? Valdivia. ¿Se dan cuenta? Siguiente. La tesis del estudioso Max Zulle, ¿no? Acuérdate que Max Zulle plantea la teoría inmigracionista, ¿no? Acerca del origen de la cultura peruana, sostiene que los primeros habitantes tenían una cultura política, esto no he hablado. Habló de que él plantea que Mesoamérica es que trae el origen a la cultura peruana. Alta, no. Factores internos, tampoco. La cultura Valdivia, no, ¿qué es este otro? Acá mírenme, a los centroamericanos trajeron su alta cultura a las costas peruanas. Según él, según Maxule, se llama inmigracionista. ¿No? Y la práctica está sencilla, entretenida. Mírenme. Siguiente pregunta. ¿Fue el principal uso? ¿Cuál fue el uso principal de la cerámica en el antiguo Perú formativo allá? ¿Para qué servía la cerámica? ¿Como depósito, dije yo? ¿Como depósito? No, ¿no? Tenía un fin, ¿no? De religioso, de ofrendas, el uso de los sacerdotes. Daban el uso nada menos que la cerámica. Cultos religiosos, ahí está. Autor de la teoría hologenista, allá la que plantea factores internos y externos, el peruano vivo, Luis Guillermo Lumbreras. Miren, ¿ve? Chicos, repito varias veces, periodo formativo es el momento previo para todo proceso. Ya, es la base, es el fundamento. ¿Para qué? Para las altas culturas. Porque de acá se va a dar origen a Chavín, Paracas, Moche Nasa, que ya vamos a empezar a desarrollar. ¿No? Planteó la teoría amazónica sobre el origen de las altas culturas. Amazónica. ¿Quién plantea que el Amazonas es el origen de la cultura peruana? ¿No? Ahí debe estar nada menos que el último que hemos hecho, ¿no? Que es Donald Lata. No es Donald Trump. No es. Ahora mírenme, según la teoría autoctonista, la de Tello, ¿no? La tribu, ¿cómo se llama? Arahuats, una cultura no muy desarrollada, se establecieron en la sierra dando a Chavín. ¿A dónde Arahuats? Acá está, propuesta en la sierra, pues, Chavín, Ancash. El Muyo, ahí está, este es el Muyo.
La famosa concha de espóndilos. Uy, este es B, el mullo. Estamos al lado. El mullo, ¿no? Muy dice, ¿no? Molusco de concha bivalva espinosa al borde del ojo. Sí, correcto. Fue considerado indispensable para hacer llover, claro. Era muy importante para los cultos, para los ritos. Se denomina concha de espóndilos, sí. Alimento favorito de los dioses, correcto, porque daban como ofrenda. ¿Se encuentra en las aguas frías? No. Dije en Guayaquil, aguas calientes. Ah, ya, profe, acá está, ¿eh? Muy bien. Ahí está, chicos. No está tan complicado el tema. Y por favor, en Historia del Perú, nivel 1, este es la sexta videoclase. Hasta este tema viene el examen. Aún así, tú tienes todos los videos para que puedas visualizar. Y te voy a decir, de paso, cuáles son los temas que tú, o bueno, los temas que te va a venir. El primer tema que hemos hecho se llama teoría de la historia, definición, fuentes, ¿no? Luego, la periodificación de la historia del Perú. Vuelve a ver el video, ¿eh? Vuelve a ver. El poblamiento americano, hemos hecho. Vuelve a ver el video, ¿no? El poblamiento peruano, ¿se acuerdan, no? Los primeros habitantes del Perú, en el Lítico, ¿se acuerdan? Pacaycasa, ¿no? ¿Qué más hemos hecho? Chivateros, Pucuncho, Guitarreros uno, ¿se acuerdan? Hemos hecho. Telermachay, no, ese es ya del, mejor dicho, del arcaico, ¿no? Y del arcaico ahí está lo que hemos hecho, ¿no? Está Nanchoc, Telermachay, Jaihuamachay. Y el último, el formativo. Entonces, chicos, voy a besar el video porque el examen que te voy a plantear el día, la próxima semana, tú me debes aprobar. Porque tú tienes una gran ventaja que las clases están en video y la puedes ver una u otra vez. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos en nuestra próxima clase y estudia, ¿no? Para tu examen. Nos vemos. Chao.